Bienvenidos al segundo episodio de esta serie sobre decisiones dentro del podcast que realizamos que se llama Del ser al hacer. En el episodio anterior hablamos de lo que significa decidir en medio de la niebla, la realidad. Hablamos de esa experiencia bastante humana, bastante cotidiana, de tener que elegir sin ver todo el camino, sin tener toda la información, sin sentirte plenamente en paz, sin contar con la claridad que necesitas o que te gustaría, y igual te tenés que mover. Y déjame decirte que la mayoría de las decisiones que tomamos son pequeñas, están en ese marco y además son decisiones que no las tomamos entre algo que es ostensiblemente malo y algo bueno. Generalmente tenemos que decidir todo el tiempo entre cosas que son más o menos parecidas, con poco costo de oportunidad o que no son claras, pero tenemos que aceptar que muchas de las decisiones más importantes no llegan en esas condiciones perfectas. Ahora, hay un paso más. Hay un supuesto muy extendido entre líderes, emprendedores, profesionales y gente que tiene que tomar decisiones con impacto, y ese supuesto dice más o menos esto: que para decidir bien, primero hay que ver bien, que la buena decisión es consecuencia de la claridad total y hay que buscar ese estadio. Que si todavía hay dudas, entonces lo sensato es esperar, que si todavía no está nítido, entonces no conviene moverse. Pero en el mundo real la claridad no es la norma. La claridad total sería, te diría, un lujo, una exquisitez. Es la excepción, lo que aparece muy pocas veces y casi siempre demasiado tarde como para usarlo como condición previa para moverse. Hay un dicho en Grupo Founders que yo tengo que dice: si es perfecto, y tiene que ver con el grado de construcción de un prototipo, de un servicio, de un producto, de algo nuevo, si es perfecto, pero al propósito de este ejemplo vamos a decir: si es totalmente claro, es tarde. Porque quiere decir que alguien que está compitiendo contigo, que está compitiendo por un espacio, por un liderazgo, ya se movió con anticipación. Y acá hay algo que vale oro entender. Muchas personas inteligentes se quedan frenadas, no por falta de capacidad de análisis, sino por una idea equivocada sobre cómo funciona la vida real en este sentido, en este marco. Por eso me parece importante decir esto sin demasiada anestesia. No decidir es una decisión. Y muchas veces es la decisión más cara a la que podemos tener enfrente. El problema es que ese costo no siempre se ve, no te manda una factura, la vida no te manda un invoice por no haber decidido. Pero esto es importante porque mucha gente romantiza, imagina la indecisión como una especie de pausa nuestra. No, está bien, lo pongo en pausa, pero no pasa nada, estoy juntando información, como si ese estadio de autocongelación de tus procesos, dice, de tus avances, no tuviera ningún costo, como si no decidir fuera quedarse igual hasta que llegue un momento ideal. Pero no funciona así la vida. Cada día que no tomas una decisión importante no es un día neutral. Es un día en el que la realidad siguió moviéndose, tu vida siguió moviéndose, tenés un día menos de vida en el cual vos has decidido no dirigirte hacia el destino que tenés que caminar. Es un día en el que una dinámica siguió creciendo, es un día en el que un problema siguió tomando forma, es un día en el que una tensión siguió ocupando energía dentro tuyo, aunque vos no la estuviste procesando activamente. Por eso, cuando uno dice que la niebla es la regla, no lo dice para romantizar la incertidumbre, lo dice para dejar de tratar a la falta de claridad como si fuera un problema o como si fuera una razón automática para no moverse. No es un problema, es una tensión que tenemos que administrar. Déjame decirte algo, hay una diferencia entre un problema y una tensión. El problema es algo que tenemos que evitar. La tensión es algo que tenemos que convivir y administrar, saber a vivir con ella. Hay un dato que me parece muy revelador, y no tanto por el número en sí, sino por lo que muestra del funcionamiento real del liderazgo. En estudios hechos con CEOs y líderes de compañías medianas, cuando les preguntaron con qué porcentaje de información disponible tomaban la mayoría de sus decisiones estratégicas relevantes, la respuesta promedio rondaba poco más de la mitad. Es decir, yo como un líder, como un decisor, mayoritariamente surgió en la encuesta que tomo decisiones con la mitad de la información. No decidían con el 100% de la información, pero tampoco decidían a ciegas. Decidían sí
con información incompleta, pero suficiente. Esto me recuerda hace muchos años, creo que ustedes saben que yo en mi anterior vida fui abogado y una de mis especialidades fueron los contratos. Los contratos todavía, en la mayoría de las legislaciones, sobre todo las que siguen el paradigma romano, el código napoleónico, todo el mundo, Europa y América Latina, salvo el mundo anglosajón, sigue un paradigma, sigue una ficción, que es que los contratos son acuerdos de voluntad que asumen voluntad plena y conocimiento completo de objeto, sujeto y situaciones. Hace muchos años, en el universo anglosajón, empezó a trabajar el paradigma de los contratos incompletos. ¿Qué es un contrato incompleto? Es un contrato que no tiene toda la información. Y fruto de muchas investigaciones se dieron cuenta que esa era la regla, no era la excepción. Entonces, aceptar estas cosas te coloca en un lugar donde te enriquece. Hay una diferencia enorme, porque una cosa es esperar saberlo todo y otra muy distinta es entrenarte para reconocer cuando ya sabes lo suficiente como para dar el siguiente paso. No el paso final, no para ver toda la película, para dar el siguiente paso. La pregunta que todos debemos hacernos es qué cúmulo de información y de estadio emocional, de paz, de control propio necesito tener para dar el próximo paso, para que esto siga revelándose o para que empiece a revelarse. Y acá aparece otro punto fino. Cuando alguien dice, todavía no estoy listo para decidir, muchas veces mezcla en una sola bolsa cosas que en realidad son distintas. Mezcla hechos, mezcla supuestos, mezcla sí incógnitas, pero también mezcla miedos. Y hasta que no sepas eso y no puedas depurar, es muy difícil saber si realmente te falta información o te sobra ruido o te sobra miedo. Porque no es lo mismo un dato objetivo que todavía no llegó que un supuesto razonable basado en la experiencia. Porque por ahí el dato que estás esperando nunca llega. No es lo mismo una variable que solo se va a revelar cuando te muevas que un miedo disfrazado de análisis elegante. Muchas veces en mis diálogos con emprendedores yo hablo del poder del próximo paso y los invito a moverse. Porque a los emprendedores lo que les pasa es que ven la foto final, tienen un sueño de un producto, un servicio y rápidamente nos colocamos mirando hacia adelante y hacemos un inventario de todas las cosas que nos falta para llegar a esa foto, conocimiento, recursos, amistades, pasos. Pero hay algo que no contabilizamos, que es la cantidad de carácter que necesitamos para llegar a ese lugar, porque mi yo del futuro, el cual va a estar en aquel lugar, es un yo diferente. Y ese yo diferente se va a formar producto de pasos, de caídas, de pruebas, de errores, de frustraciones, de decepciones de otros hacia mí, de yo hacia otros, de reconocerme con mal humor, calentón, lleno de pasiones, etcétera, etcétera. Y eso no ocurre en la previa. Entonces, para las personas que son inteligentes, estas cosas pasan bastante seguido, porque la inteligencia da algo maravilloso, pero también esta super capacidad de análisis y una capacidad enorme para construir argumentos sofisticados al servicio de no moverse. Muchas veces también digo que a veces el enemigo de la acción es el excesivo ejercicio de raciocinio. No que tengamos una capacidad reflexiva, no estoy en contra de eso, la tenemos que tener porque no tenemos pan ungido en agua acá, sino cerebro. Pero el contabilizar escenarios permanentes nos coloca en una situación de parálisis, porque les ponemos nombre académico en realidad a lo que es muchas veces miedo. Le llamamos análisis adicional o exhaustivo, quiero más contexto, necesito otra perspectiva, todavía no cerré bien la evaluación, me faltan más datos, recolectar, etcétera, etcétera, etcétera. Vos sabés la cantidad de respuestas que te das. Y a veces, en realidad, solo falta una pieza, pero otras veces no falta ninguna. Otras veces es miedo con buena gramática. Por eso este episodio no es solo una reflexión sobre la niebla, es una invitación a preguntarte si no le estás pidiendo a la vida una forma de claridad que la vida no promete. Si te sentís incómodo, ¿y por qué te sentís incómodo con la niebla? ¿Por qué no te sentís seguro con lo que ya sabés o con el bagaje de cosas que tuviste, con los contactos que tenés, con el conocimiento que tenés, con tu libreta de relaciones que tenés? Y empezás a buscar cómo dar el próximo paso con lo que ya está dentro de tu vida. Y empezar
a convertir en certeza esa condición previa que ya tenés. Porque hay claridades que no llegan antes del paso, lo que dije recién sobre el próximo paso. Llegan durante el primer paso. Te descubrís cosas, contactas a un amigo, ese amigo te lleva a otra persona y así vas descubriendo, tu universo se va ampliando, entonces esa claridad que querías tener en la previa la vas a obtener en la medida que te moves. Hay conversaciones que no se aclaran pensando las 3 meses, se aclaran cuando suceden. Muchas veces corremos escenarios, sobre todo con conversaciones que no queremos tener y que va a pasar y me va a decir esto, y en realidad son escenarios que corremos en nuestra mente y cuando la conversación se da a veces nunca ocurre. La mayoría de las veces pasa eso, porque es muy difícil entender desde un escritorio, pero es más fácil entender cuando lo testeas, cuando ocurre. Hay vínculos, sociedades, decisiones de foco, de ajustes, rediseños de etapa que no entregan toda su verdad mientras vos seguís en la orilla evaluando en el escritorio o en el tablero o en el PowerPoint. Te muestran algo que necesitas para que entres a jugar, para que te animes a jugar. Vuelvo a decir, no significa hacer un culto de la impulsividad, no significa hacer un culto a la improvisación. Significa despreciar grandísimos toneladas de análisis que van en contra del riesgo, que lo magnifican por el riesgo mismo. Significa aprender una forma más adulta de moverte, no esperando eliminar la incertidumbre, sino aprendiendo a convivir con ella y tampoco usarla como una excusa. Todos podemos aprender a distinguir entre una duda sana y una postergación elegante. Todos podemos aprender a ver que a veces el problema no es que todavía no está tan claro, sino que todavía no querés asumir que tenés que dar el primer paso. Entonces, si este episodio tuviera que dejar una sola idea instalada, algo bueno para que te lleves a casa sería que la incertidumbre no es siempre una señal de alto. Muchas veces es simplemente el terreno donde toca aprender a conducir, donde toca aprenderte a reconocerte, a autoconocerte. Y eso cambia mucho, cambia el ánimo, cambia el criterio, cambia la exigencia que te pones a vos mismo sobre la realidad. Cambia incluso la forma en que te tratás a vos mismo, porque dejás de pensar que estás fallando solo porque no lo ves claro. Cuando asumís esto, es como asumir nuestras emociones, como asumir nuestros enojos, nuestros miedos, nuestras ansiedades, naturalizarlas. Cuando la naturalizás, empezás a ver que todas estas cosas no son señales de inmadurez, es la realidad, es el estadio natural de las cosas, el curso natural de las cosas, es la condición normal desde la cual los humanos construimos cosas importantes. Y para cerrar este episodio quiero dejarte una tarea simple. Toma una decisión que vengas postergando, una sola. No hace falta que resuelvas todo hoy. Agarrá, elegí una, pero tómala. Toma esa pequeñita decisión de tener una conversación difícil, de dar un paso, de empezar a caminar, de contar una idea, de preguntarle a tus liderados cuáles son sus sueños, en qué son buenos, de empezar a interiorizarte sobre la vida personal. Eso va a desbloquear tu liderazgo con el tiempo, como lo otro va a desbloquear tus capacidades emprendedoras. Este fue un nuevo episodio en el podcast del Ser al Hacer. Si esto te pareció interesante, compartilo con un amigo. Nos vemos en el próximo episodio.